Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia y espero que estén teniendo una excelente semana porque el día de hoy les traigo un video bastante interesante y vamos a hablar de que se nos aproxima el gran día, uno de los meses más importantes históricos, como he venido hablando en mis videos, es el de septiembre y la semana entrante creo yo que es el día más importante donde los mercados van a decidir si continúan con la tendencia alcista o se van a pique. Entonces, todo lo que vamos a hablar en el video de hoy es de suma importancia si quieres entender qué va a pasar con Bitcoin también a largo plazo en los próximos 5 años, porque tenemos información fundamental muy importante y en cadena que sin duda alguna los va a sorprender. De momento el mercado parece estable, tenemos unas ligeras fluctuaciones un tanto bajistas el día de hoy, pero bueno, de todas maneras en el segmento de análisis técnico que publicaré unas horas luego de este video analizaremos en profundidad todos esos detalles. Por supuesto que de lo que vamos a hablar hoy tiene profundas implicaciones para el trading, tiene profundas implicaciones para las inversiones y para todos los mercados. Así que bueno amigos, presten mucha atención. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, por favor deja tu comentario y les pido por favor que no caigan en estafas por el suplantador de identidad, que comenten cada uno de sus comentarios como si fuera yo colocando un número de WhatsApp. Yo nunca les voy a dar ninguna asesoría ni ninguna información por WhatsApp, entiéndanlo. Todos los enlaces a mis productos y servicios están en la descripción de este video. Recomiendo que los revisen también porque hay algunas cosas que les van a sorprender y hay muchísimos recursos educativos que te pueden ayudar a navegar este mundo volátil de las criptomonedas. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el análisis fundamental del día de hoy. Bien, comenzamos con la noticia más importante del mes de septiembre, que es la Fed Interest Rate Decision para el día miércoles 22 de la semana que viene. Tendremos, por supuesto, la FOMC Economic Projection. Tiene muchísimo peso este documento, ya que nos habla de las posibles acciones futuras que tomaría la Fed de política monetaria. Así que bueno, estos dos son muy importantes, pero este en especial. Y luego tendremos, por supuesto, la conferencia de prensa donde Powell o cualquier representante de la Fed va a hablar como siempre, en un tono que, bueno, no nos va a decir nada nuevo. Y aquí nos van a indicar por qué se ha tomado la decisión de tipo de interés que se ha tomado. Ya yo expliqué en mi último video cómo ha ido evolucionando el precio de Bitcoin respecto a los tipos de interés de la Fed. Incluso en el caso, porque mi predicción es que no van a aumentar tipos ahorita en septiembre, pero incluso en el caso de que viéramos un aumento, estos aumentos nunca serán de más de 0,25 y no tendrán para mí un efecto decisivo en el mercado hasta que no excedamos desde la tasa actual al menos 0,50 puntos básicos más. Es decir, que todavía el mercado, pienso yo, que en los niveles actuales podría aguantar hasta dos aumentos de tipos de interés bastante conservadores de 0,25. Pero al final no cambia nada, la inflación está de un 5 a un 6% en algunas cosas, en otras está en dos dígitos, es decir, por más del 10%. Y hablamos de que las rentas, por ejemplo, el alquiler en Estados Unidos había subido un 14%, los alimentos solo en agosto subieron un 30%, es decir, estamos viendo números de inflación impactantes que no solo tienen que ver con las métricas que nos entrega la Fed. ¿Okay? Hay muchas cosas que por fuera están subiendo a un ritmo muy alarmante. Y ya hemos explicado bueno, todo lo que se puede explicar sobre el tema inflacionario en este momento. Así que bueno, en perspectiva de esto, el mercado, pienso yo, si no ocurre nada importante, como lo que está ocurriendo en China, lo cual ya vamos a hablar, que desestabilice el mercado de aquí al miércoles, no deberíamos ver una excesiva volatilidad. Creo que el mercado, el mismo día o un día antes de la noticia, porque fíjense que no hemos visto un alza de precios significativa, más bien vimos una caída en el S&P, el Bitcoin se recuperó un tanto, o sea, lo que estamos viendo es como una configuración de espera. El mercado está esperando, no se está anticipando, por lo tanto no lo tiene claro, el mercado no tiene claro qué camino tomar en este momento. Y eso es una situación un tanto neutral, podríamos decirlo, no es bueno ni malo. Mi posición particular y mi predicción es que el mercado debería de continuar la tendencia, como pasó en julio cuando no se aumentaron tasas y teníamos la enorme presión de datos inflacionarios más altos. Ahora, esos datos inflacionarios se han mantenido o han crecido y si mantienen la tasa de interés, pues debería repetirse el escenario que se vio en julio, al menos esa es mi opinión. Creo yo que esto va a tener un efecto también tremendo a largo plazo en la confianza que se tiene en la Reserva Federal para sostener el mercado de bonos. Ahí es donde está el verdadero apocalipsis de todo, o el epicentro de cuando todo esto estalle. ¿Okay? Ese estallido del mercado de bonos, que ya de hecho tiene tasas negativas muy profundas,
va a trasladarse al sistema bancario. El sistema bancario, por contagio y riesgo sistémico, va a contagiar a todos los países, sobre todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, Europa, Japón y China, están muy correlacionados entre sí. El resto del mundo, países emergentes, van a seguir adoptando Bitcoin, como lo voy a demostrar en el video de hoy. Es más, es un hecho que necesitan Bitcoin ahora más que nunca como unidad de cuenta, por ejemplo, para pagos internacionales. Y de hecho, lo que ha pasado en El Salvador al poner a competir Bitcoin contra el dólar es el inicio del comienzo o el inicio del fin del patrón dólar, porque ya se está implementando una divisa neutral alternativa a un país que ya está dolarizado. Y hemos visto como diferentes países, incluso Rusia y otros, han dejado sus tenencias en dólares, están fortaleciendo sus acuerdos con otros países en sus monedas locales y han comprado mucho oro. Así que bueno, es posible que veamos una gran inestabilidad a medida que la Fed mantenga esta decisión, sigan enviando dinero gratuito a la gente y veamos estos mercados cada vez más exuberantes de riesgo. Eso es lo que nos puede llevar a esa situación. Ahora, entremos en detalle para hablar de lo que está pasando en China. Hemos venido haciendo una cobertura del tema de Evergrande, que es el mayor prestatario inmobiliario de China. Y fíjense, los inversores enfurecidos se vuelven locos y retienen a la administración como rehenes en las oficinas. Más de 70.000 inversores minoristas desembolsaron grandes sumas de dinero, en algunos casos los ahorros de toda su vida. Después de que la segunda promotora inmobiliaria más grande del país, demasiado grande para quebrar, los cortejó con promesas de rendimientos anuales superiores al 10%. Por eso que cuando siempre veamos que alguna institución financiera o cualquier otro sistema, sea llámese de trading, de inversión, te ofrezca una rentabilidad fija que sea muy atractiva, hay algo sospechoso. Esto también es culpa de las autoridades monetarias. ¿Por qué? Porque primero que nada, como han puesto las tasas de interés a cero, o en negativo, la gente tiene que tomar riesgo. Y lo que han hecho estos inversores minoristas es tomar riesgo, porque si deja el dinero en el banco, está garantizado que va a perder poder de compra. Entonces la gente tiene que irse al riesgo, en este caso comprando bonos basuras o deuda de este tipo de empresas que están sobreapalancadas, ¿ok?, en el país. Ahora, esto se puede poner extremo y como ya les digo, tienen a la gente que no deja irse de las oficinas. Tienen de hecho hasta algunos ejecutivos de alto peso de la compañía atrapados. Ahora, ¿qué es lo que significaría el colapso de Evergrande en China? En China, aquí es donde también eso pasa por hacer negocios con el diablo, ¿no? Ya lo voy a explicar por qué. Porque el Partido Comunista Centralizado, dirigido por Winnie Pooh, tiene el control total de lo que ocurre allí. Y cuando ese tipo de situaciones ocurren donde no hay un libre mercado, por supuesto estás corriendo un gran riesgo de contrapartida. Fíjense, China aún no ha rescatado a sus promotores inmobiliarios sobreendeudados. Para sorpresa de los inversores extranjeros que compraron sus bonos en dólares además. ¿Podría el desapalancamiento forzoso desencadenar una crisis financiera? Los inversores compraron los bonos emitidos por esta empresa, respaldados por el gobierno chino indirectamente. ¿Por qué? Porque China siempre rescató a los inversores extranjeros para atraer capital. Ahora parece que esa situación se está invirtiendo y China parece que quiere dejar o hacer una especie de purga financiera de ese apalancamiento que es lo que estamos viendo. Entonces, fíjense, eso por supuesto no va a venir sin consecuencias. El desarrollo inmobiliario ha sido un factor enorme en el crecimiento económico de China, que representa el 28% del PIB. Para ser el segundo país del mundo es mucho dinero. Y gran parte financiado con deuda. ¿Por qué creen ustedes que yo les digo que hay que invertir en activos duros? Porque estamos apostando en contra de esta masiva burbuja de deuda, incluida la deuda en dólares. Y gran parte ahora está explotando. Los inversores extranjeros se acumularon en el sector inmobiliario a lo largo de los años, comprando cientos de miles de millones de dólares en bonos, incluidos bonos de dólares emitidos por promotores inmobiliarios de China. Compraron esos bonos porque les gustaban los rendimientos, en algunos casos superiores al 10%. Es decir, que si la inflación estaba hace unos años al menos del 2%, estás teniendo una buena rentabilidad, sobre todo en grandes cantidades de capital. Y con el supuesto respaldo de que el gobierno chino iba a pagar esas deudas. En el caso de que ya los inversores, y fíjense que acá lo dice, pensando que el gobierno chino no permitiría que estas empresas incumplieran, que rescataría a los tenedores de bonos como rescató a tantos tenedores de bonos antes, y seguramente lo haría. Ya que el sector o la financiación del sector inmobiliario es vital para la economía china. En China se han construido ciudades fantasmas para poder mantener este sistema de la deuda funcionando. Esto es una gran burbuja. Y hemos visto grandes inversores como Ray Dalio y otros diciendo que el futuro es China. El futuro no es China. China va a colapsar también como va a colapsar Estados Unidos. Y bajo un sistema centralizado que les va a robar a todos de un plumazo lo que han invertido en ese país. Tanto a nacionales, que bueno, obviamente son cautivos del régimen, y a los inversores extranjeros ávidos de este tipo de situaciones especulativas.
van a perderlo todo. Y segundo tiro en el pie fue haber expulsado a los mineros de Bitcoin. Ya vamos a hablar de eso también un poco más adelante. Así que aquí es donde se pone realmente interesante, y es en lo siguiente. Esta empresa, o el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China, desarrollador inmobiliario con más deudas del mundo. ¿Ok? Esto está comparable a 2008 Lehman Brothers. Debe a bancos en la sombra, otras empresas, inversores, sus proveedores, contratistas y compradores de vivienda, 305.000 millones de dólares. No ha podido vender un bono de un solo dólar desde enero de 2020 y no tiene perspectiva de hacerlo, ya que los inversores extranjeros han recibido el mensaje que no se les va a pagar o se va a reestructurar la deuda. Pero aquí todo el mundo está metido, aquí empresas en Estados Unidos, bancos, hasta el banco que tú menos lo pienses, en la isla más recóndita del mundo, debe tener alguna inversión aquí. ¿Ok? Así que esto es realmente grave. Ahora, ¿qué ha dicho la empresa? La empresa no tiene efectivo para pagar la deuda que vence en los próximos 12 meses. Tiene que recaudar dinero de nuevo para pagar antiguos inversores. Es decir, un esquema Ponzi. Entran los nuevos para pagar a los viejos. Si no puede recaudar dinero, ya sea mediante la emisión de bonos nuevos, que ya sabemos que no, o pidiendo préstamos que nadie le va a dar crédito, o vendiendo activos que aún no están apalancados al máximo, no pagará esos bonos. Así que bueno, si ustedes creen que su banco tiene el dinero de sus depósitos, piénsenlo dos veces. Recuerden que los depósitos que hoy día los hacemos en entidades de crédito, no en entidades de ahorro. Eso era antiguamente, ese modelo de banca cambió y ahora son entidades de crédito. Y si uno lee el contrato cuando abre una cuenta de banco, debería saber que le está dando un crédito al banco cuando depositamos dinero para ellos mover ese dinero como mejor les parezca. Así que eso está dentro del riesgo que asumimos cuando abrimos una cuenta de ahorros en cualquier banco hoy día en el mundo. Entonces, si continuamos viendo este tema, está bastante interesante. Fíjense, vamos a buscar la parte en que se pone muy bueno. Aquí, otros, fíjense, aparte de Evergrande, que es el que tiene más deudas, otros 4 importantes promotores inmobiliarios chinos se tambalean ahora. Es decir, ya se está contagiando. Los bonos en dólares se han derrumbado debido al temor de los inversores internacionales de que esos bonos no puedan refinanciarse cuando vencen, lo que significaría un incumplimiento. Estos temores limitaron aún más la capacidad de los promotores inmobiliarios de emitir nueva deuda para recaudar nuevo dinero para refinanciar los bonos que vencen y pagarlos. Es decir, esto es una bola de nieve que al final va a estallar. Este círculo vicioso es en el que se encuentran las empresas con exceso de apalancamiento cuando los inversores se enfrían tardíamente después de haberse tragado con entusiasmo toda la publicidad alboroto durante años y luego de repente comienza el final del juego y todos se preguntan qué les quedará cuando llegue el momento de hurgar entre los escombros. Los 4 promotores inmobiliarios son Fantasia, China South City Holdings, Gansu RNF y Sichuan Real Estate. Sus bonos han caído por debajo de los 60 centavos por dólar, en algunos casos de los 50 centavos por dólar, lo que implica una alta probabilidad de incumplimiento. Así que estas 4 empresas se suman al incumplimiento de Evergrande, son 5 empresas inmobiliarias. Otros promotores inmobiliarios ya han incumplido, en lo que va de año, los desarrolladores inmobiliarios han cumplido con 6.000 millones en deuda. Esto implica que viene un gran rescate financiero posiblemente en China. Hay una gran devaluación de la moneda, emisión de moneda para cubrir estos agujeros. ¿Y qué creen ustedes quién va a pagar esto? ¿Lo va a pagar el gobierno? No, el gobierno solo sustrae y le quita a otro para mover dinero a otro lado. Así que la situación es bastante grave y esto va a afectar a todos los mercados en los próximos días. Y como les digo, hacer negocio con el diablo. El gobierno controla casi todo, incluido el Banco Central, los 4 grandes bancos comerciales estatales, que son los bancos más grandes del mundo, están en manos del gobierno chino. Los bancos malos que absorben los préstamos incobrables, los grandes administradores de activos y la mayoría de las empresas más grandes. Y gran parte de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, específicamente en lo que respecta a las historias financieras. Por eso que digo que China no es el futuro, es la centralización total, el poder absoluto. No es el futuro es la descentralización. En otras palabras, el gobierno controla el dinero, los prestamistas, los prestatarios, los compradores, los mercados y el mensaje. El gobierno puede ordenar a los 4 bancos, a los grandes bancos que intercambien préstamos en mora por participaciones en acciones y se olviden de ellos. Es decir, darles acciones a cambio de los bonos o de la deuda. Puede decirle al Banco Central de China que haga lo que sea necesario. Puede decirle a los administradores de activos y fondos de pensiones estatales que compren acciones y bonos para apuntalar los precios y empresas. Puede decirle a los bancos malos que compren deudas incobrables. Yo creo que esta es la opción más factible, que de hecho es lo que se está estudiando en Alemania para poder saldar las deudas del Deutsche Bank, ¿no? Pero alguien siempre tiene que pagar. Esto no hay nada que sea gratis en la vida. Entonces, bueno, esa es la situación grave que
tiene un alto riesgo de contrapartida. Es decir, si nosotros no tenemos activo nuestro propio control, es decir, criptomonedas fuera del exchange en nuestras wallets, y no tenemos activos duros, metales preciosos, real estate, otras cosas, si no tenemos puro papelito en el banco, corremos riesgo de que un banco donde tengas el dinero en cualquier parte del mundo tenga inversiones no solo en el mercado inmobiliario chino, sino en todas partes del mundo, porque el mercado inmobiliario ahorita está en una de las burbujas más grandes, y si eso pincha, imagínense el problema. Por eso es que no pueden subir los tipos de interés, sumado a muchas más cosas, porque los fondos de pensiones están metidos de cabeza en esto. Es decir, que este sistema se sostiene porque la banca lo mantiene así. Así que los activos van a continuar subiendo de precio por esa misma situación. Y fíjense que esto va al más extremo de los niveles. Vamos a la página de la Reserva Federal para poner en contexto mis palabras, que vean que no me lo estoy inventando. Y hablemos de las reservas y de las exigencias de reservas. Como se anunció el 15 de marzo de 2020, la Junta redujo los coeficientes de reservas obligatorias a 0% a partir del 26 de marzo de 2020. Esta acción eliminó las reservas obligatorias para todas las instituciones depositarias en Estados Unidos. Es decir, que ya ni siquiera tienen que tener el 1% que antes se les exigía del sistema fraccionario. 0%. Es decir, los bancos son totalmente dependientes de la liquidez que les ingresa la Reserva Federal. Espero que entiendan el mecanismo que está aquí en juego. Es decir, que los bancos pueden fallar en cualquier momento, pero tienen una línea de efectivo de la Fed. Por lo tanto, no necesitan las reservas, tampoco necesitan los depósitos de la gente para funcionar como entidad. Vamos a verlo, porque si tienes un requisito de 0% de reservas, entonces, ¿qué diablos es lo que tienes en el banco? El banco no es más que un mero instrumento para colectar impuestos a nombre del gobierno, controlar la finanza de los ciudadanos y transferir la emisión de dinero de la Fed a la bolsa y a los activos, sustrayendo todo eso de la población. Cada dólar que está en tu billetera es un dólar que es deuda que debe ser repagado a la Fed y además no es tu dinero. Y se puede crear de la nada, como efectivamente está ocurriendo, y no hay ningún respaldo de este sistema. O sea, como pueden ver, creo yo que, bueno, Bitcoin es la solución, obviamente, que es todo lo opuesto, ¿no? Con tu llave privada tienes algo que es único, digital, y que está protegido por una red descentralizada, el cual no requiere de estas normas ni depende de las normas de ningún mandamás. Por lo tanto, creo yo que la situación financiera es más delicada de lo que mucha gente se imagina. Ahora, ¿esto a dónde nos lleva? Porque hay muchas vertientes de estas cosas. Y fíjense, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Asia, porque esto también va en relación con China. La nación asiática de Laos legalizará la minería y el comercio de Bitcoin. ¿Qué les he dicho yo en mis últimos videos? Los países productores de energía, no solo fósil, sino que tengan energía de otro tipo, van a minar Bitcoin, porque es una manera de exportar la energía. Y estos países, a su vez, van a utilizar ese dinero para poder importar insumos necesarios. Creo que está pasando en el caso de Laos. Fíjense, la nación de Laos del sudeste asiático cambió su política oficial el 9 de septiembre, autorizando a 6 empresas a comerciar y extraer Bitcoin en una prueba mientras el gobierno comienza a redactar regulaciones. Lo más curioso es que esta autorización del gobierno viene después de que un mes luego de que los bancos centrales del país advirtieron a las empresas e individuos sobre las criptomonedas. Así que se meten su opinión en el hueco del bolsillo. La población de Laos es de 7 millones con un potencial hidroeléctrico de 26.5 gigavatios. La República Democrática Popular de Laos es uno de los países más ricos en recursos hidroeléctricos del sudeste asiático, ideal para la minería de Bitcoin rentable y sostenible, y está cerca de China. Por lo tanto, los mineros expulsados de China tienen más lugares donde ponerse a trabajar. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Como ya les digo, la divisa del país implosiona, pierden las reservas internacionales y no tienen cómo importar alimentos o medicinas. ¿Qué van a usar? Ningún país del mundo le va a aceptar los papelitos de colores al lado. Minar oro sería destruir el ambiente y es muy engorroso para hacer envíos y pagos en oro a una velocidad como para recuperarte y tener suficientes reservas. En cambio, con Bitcoin no dañarías el ambiente, no estás endeudando el país, y estás extrayendo una forma de dinero que nadie puede confiscar y que es universalmente aceptada. Así que puedes convertirla a cualquier divisa internacional en cualquier momento. Y si subsidias la electricidad, realmente para ti da igual el costo del Bitcoin, pues está en 40, 30, 50 o 100 mil. Al final, tu costo eléctrico es lo que determina la ganancia que estás teniendo sobre esas monedas. Y si tienes energía gratis, ilimitada, básicamente, pues realmente cada Bitcoin sustraído lo puedes convertir a cualquier divisa fiduciaria e importar. Así que, bueno, ¿esto qué trae? Trae más seguridad en la red, trae más adopción. Los países ya están dándose cuenta que tienen que dejar a la gente operar en criptomonedas, a las empresas. Ellos van a hacer una supuesta regulación, que al final no es nada sino la forma de tratar de cobrarte impuestos sobre cualquier lucro que pueda haber en esta actividad. Pero al final han perdido el control. Y está ocurriendo en los países más pequeños. Ya vemos en El Salvador
Vemos qué ha pasado en Ucrania, vemos qué está pasando ahora en Paraguay, vemos que viene aquí Laos, vemos qué está pasando en Irán, Turquía, Venezuela y uno y otros lugares. Claro, los lugares más comunistas, más opresores van a tratar también de tomar el Bitcoin, pero creo que van a fracasar y al final tendrán que también abrir el mercado y dar libertad para que esto funcione, porque si no, vamos a una crisis humanitaria de la cual yo creo que va a ser muy difícil recuperarnos a menos que haya una conflagración violenta en el mundo. Yo creo que nadie puede permitirse eso hoy día, es decir, o es la extinción o cambiamos el modelo. Y al final, bueno, países como Estados Unidos, Europa y los que se la dan de fuertes y han financiado tanta guerra y destrucción y actividades ilegales y bombardeos y masacres y bueno, para ustedes contar, y terrorismo con dólares, pues bueno, ya eso va a pasar a otra era y es cuando finalmente podríamos avanzar a un mundo con más paz y más igualdad y la igualdad garantizada con unas reglas para que el dinero sea el mismo para todos y eso es lo que garantiza Bitcoin. No una igualdad forzada donde un partido comunista o un dictador les dice a la gente por leyes y decretos cuáles son los precios, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Ahí es donde está la gran diferencia entre una igualdad que propone una red descentralizada y la que propone un mandamás neurótico, psicópata, sociópata que dirigen estos países. Porque todos lo son y son ávidos de poder. Entonces, bueno, ya les venía advirtiendo, pronto veremos en algún momento Rusia diciendo que va a quemar gas para minar Bitcoin. Veremos, bueno, por supuesto Irán lo hace y así. Los países que tenían una oposición contra Bitcoin van a terminar legalizando. Y por eso es que China se ha dado un doble tiro en el pie. De hecho, yo creo que China, si colapsa Estados Unidos, va a perder su principal cliente. Y ellos lo único que hacen es exportar baratijas que se han copiado de la propiedad intelectual de los demás. Así que soy bastante bearish con la economía china, si me lo preguntan a mí. No es el futuro. El futuro es el ciberespacio, el futuro es la realidad aumentada, el futuro son las criptomonedas. Así de simple. El oro, no vamos a volver un patrón oro porque nadie va a pagarte en oro y una criptomoneda respaldada en oro. Bueno, yo creo que ya la experiencia que nos ha dado en los últimos años el mercado demuestra que no funcionan porque siempre la naturaleza humana nos lleva a querer ser avariciosos y engañar y estafar a los demás. Entonces, evidentemente necesitamos un protocolo que su matemática lleve implícito la escasez, que lleve implícita las normas y que no se pueda alterar y esté protegida por suficientes individuos. Nada en el poder de los mandamases puede evitar que Bitcoin produzca bloques cada 10 minutos. Y esa es la belleza del protocolo. Y está tan distribuido que es como tratar de destruir la Biblia, no se puede. Y se ha intentado en la historia destruir la Biblia y no se puede porque en todas partes hay una copia. Lo mismo ocurre con los miles de nodos que hay escondidos detrás de la red de Tor también y de muchísimos otros sitios que no se pueden rastrear, son anónimos y contienen toda la copia del ledger de Bitcoin. Por lo tanto, nada en el poder de Estados Unidos ni de las legislaciones puede evitar que se produzca un bloque cada 10 minutos. Si no puedes evitar que se produzca un bloque cada 10 minutos, la red de Bitcoin es imparable. Si no le puedes confiscar la llave privada por fuerza bruta a las personas, tampoco les puedes confiscar el dinero. Y si emitiendo dinero lo que hace es fortalecer eso, tampoco los puedes degradar. Por lo tanto, la solución perfecta monetaria es esta. La única objeción que tenía la red de Bitcoin era la lentitud de las transacciones. Ahora con la Lightning Network está ocurriendo en segundos y casi gratuitamente, desplazando a Visa, Master y a todo este sistema financiero. Así que por lo tanto, con una aplicación de capa 2 que vienen de hecho muy mejoradas y repotenciadas con la nueva actualización que va a tener el Bitcoin con Taproot, conviene con más privacidad, opciones de contratos inteligentes y vemos estos desarrollos de capa 2, pues realmente creo yo que es bastante claro, al menos yo lo veo así. Si ustedes creen que hay todavía un punto de falla en mi análisis, me gustaría que ustedes lo compartieran conmigo en los comentarios de este video. Así que bueno, continuamos analizando, vamos a hablar un poco de la inflación de los objetos durables, que es uno de los datos que salió esta semana, y fíjense que está en rojo, ¿no? Como se ha disparado. Todos estos son bienes y servicios que importan Estados Unidos de China, licuadoras, neveras, electrónicos, llama lo que tú quieras. Luego tenemos otros sectores que son el no durable goods y los servicios. Los servicios se han mantenido una cierta estabilidad, pero vean que los no durables y los durable goods son los que más han subido. Sobre todo me enfoco en los durable goods. ¿Por qué? Porque yo hace meses, hace un año, cuando empezó el tema de que se iban a enviar los primeros cheques de estímulo, yo les dije que los cheques de estímulo, no iban a mejorar la economía de Estados Unidos porque ese dinero se iba por dos vías. Uno era a comprar por Amazon y otro era invertir en bolsa. ¿Okay? El dinero no iba a circular en el negocio de la esquina, en el restaurante, en los viajes, que de hecho han caído un 80% los viajes, sobre todo los de negocios, no van a volver. Y bueno, todo el sector de restauración y todo ese tema, producción nacional, nada. Ese aumento, y fíjense que ya es inflación, y estamos hablando de 2 dígitos, aumentos porcentuales de 2 dígitos, esto es grave, y van a continuar
sobre todo cuando se agrave ahorita con los precios de la energía y el petróleo subiendo, como ya expliqué en mi último video. Sucede que, bueno, todo ese aumento que puede generar esto, que se vio como una noticia buena, no lo es, porque es una transferencia de dinero al Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque todas esas cosas las compran y las tienen que importar desde China. Por lo tanto, el dinero, los dólares están yendo hacia allá. El acuerdo era que cuando eso ocurre, y es el sistema de comercio que hemos mantenido en el mundo, China, en vez de quedarse con el exceso de efectivo y vender los dólares para cambiarlos en yuanes, para alimentar su economía interna, causando presión bajista al dólar, lo que hacía era comprar deuda de Estados Unidos. Entonces mantenía todos los balances de efectivo en bonos del tesoro. ¿Y qué sucede? Le está devolviendo entonces el dinero a Estados Unidos. Vean la maquinaria y la ingeniería del mal que es esto. Devuelve el dinero como préstamo a Estados Unidos, incrementando la deuda, que vuelve a circular a mano del ciudadano y vuelve y está en ese ciclo perpetuo, ¿no? Manteniendo un sistema de consumo y de depredación del planeta, que es lo que lo está destruyendo realmente. No es los megavatios que consume Bitcoin. Bitcoin solo consume menos del 1% de la electricidad mundial. Pero este sistema fiat, nada más entre el comercio de Estados Unidos, siguiendo esa ingeniería financiera que hay entre China y Estados Unidos, está acabando con todo. Y eso le permitió a China ser un gran depredador de recursos, contaminante y un montón de cosas. Eso es la raíz de las cosas. No la propaganda que nos dice Elizabeth Warren, que anda viajando en jet privado, y todos los del Foro Económico Mundial, y Bill Gates, que tienen que decir que tú vas a comer carne de insectos y no de vacuno, porque los vacunos producen gases invernaderos. Esa gente que anda volando en vuelos privados para todas partes. Tengan eso en cuenta, amigos. Tengan eso en cuenta. Hay que pensar en profundidad las cosas. No tener un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. No. Hay que tener profundidad en nuestro análisis. Y esa es la situación, lo que está ocurriendo por detrás. Así que bueno, esto en realidad es punto para China. Y China y Estados Unidos son grandes amigos y socios. De todo esto que hizo Donald Trump fue una pantomima al final. También vemos que, como les decía, los viajes de negocios, convenciones, ocupación de oficinas en colapso, 80%. Esto va a afectar a la economía real. Acá en Europa y en otros lugares estamos viendo, la gente celebró porque se abrió un poco el turismo. Ha caído un 60% el turismo. Y ya estaba en 2019 en números rojos, exceso de deudas y problemas. Ahora imagínense con esta caída. Esto no ha empezado. Realmente 2020-2021 fue como una especie de pausa por los encierros y el envío de dinero. Pero ahora 2022, 2023 y 2024 es cuando viene la factura de todo lo que hemos hecho. Y esto va a durar 10 o 20 años en restablecerse una cierta normalidad cuando logremos cambiar este sistema monetario y trabajar en uno que funcione con Bitcoin y otro tipo de activos. O sea que realmente esta es la oportunidad. Esto es lo que quiero decir, no es por ser negativo. De hecho, mi perspectiva a largo plazo es positiva porque tenemos esta tecnología. Si no la tuviéramos, fuera otra historia totalmente distinta. Pero la tenemos. Entonces, todas estas decisiones van a estar también sustentadas, toda esta destrucción, en que, bueno, hubo una pandemia y se tomaron, y fue por culpa de la pandemia. No, no fue así. Fueron las medidas tomadas. ¿Okay? Entonces, esa es la situación. Continuamos en la misma línea de lo que está pasando en Laos. Ahora Cuba entra en las vigencias con las regulaciones en criptomonedas. O sea, es que me van a criticar que Cuba comunista lo es. Esto realmente es simplemente para ir uniendo cabos de que cualquier espectro, sea un gobierno de derecha o izquierda, están tratando de incorporar esta tecnología como sea. Ese punto de vista tenemos que verlo. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice? Las criptomonedas legalmente reconocidas por el Banco Central de Cuba, que eso debe ser un chiste, y otras criptomonedas ahora se pueden utilizar para transacciones comerciales e inversión. Así puedes gastar directamente en Bitcoin. Esto es algo interesante también. De hecho, la resolución 215-2021 contiene disposiciones para un régimen de licencias para exchange de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales. Pero esto tiene que venir acompañado de seguridad jurídica y de democracia, si no, no funciona. Y democracia entre comillas, que haya libertad individual. Entonces, claro, también advierten de la posibilidad de los malos actores se aprovechen de naturaleza anónima, percibir las transacciones para transacciones ilícitas. Ya el Banco Central es una transacción ilícita. Todo el dinero de un Banco Central es mal habido porque fue robado por inflación. Así que, o sea, con esto vamos a hablar cómo son las cosas, ¿ok? Sí, habrá gente que usa esto para transacciones ilícitas, pero al lado de lo que hace el Banco Central, no hay comparación. Así que bueno, esto es lo interesante. Cuba sigue el ejemplo de El Salvador. Parece que el país está siguiendo una línea similar a El Salvador, a adoptar Bitcoin en medio de las paralizantes sanciones estadounidenses y del régimen comunista que han tenido como por 100 años, y el impacto económico de la pandemia de COVID, claro. El Salvador se convirtió recientemente en el primer país en adoptar Bitcoin como curso legal. Esto es lo que tienen que hacer los países, poner a competir todas esas divisas y que gane el libre mercado.
Porque tiene que salir Lagarde o Powell diciendo que, bueno, el Bitcoin deja que compitan. Si el dólar es tan superior, el euro es tan superior, estable y confiable y bueno, deja que compita y barra entonces con el Bitcoin, que es una mala moneda. No tiene por qué salir a defender nada. Bastante sospechosa la actuación de estos personajes, ¿no? Así que bueno, amigos, hasta acá les quiero dejar el análisis fundamental el día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios y vamos a entrar en análisis en cadena, muy importante, sin más preámbulos. Bien, como ustedes saben, a mí me encanta empezar con mi indicador favorito, la salida de Bitcoin de las exchanges. Ahora, entendamos lo siguiente. Mientras menos liquidez haya en las exchanges, menos posibilidad de vender Bitcoin en las exchanges hay. Por lo tanto, si esto se va a wallets privadas, no estamos hablando de una hot wallet del exchange a una hot wallet fría del exchange. Estamos hablando de personas que compran el Bitcoin en la exchange y lo han retirado. Y vemos una clara correlación inversa entre la salida y la subida del precio. Por lo tanto, hemos visto una cascada, se ha precipitado. De hecho, tenía un tweet publicado el día de hoy donde les estaba explicando que durante los últimos 17 días de septiembre han salido de las exchanges a wallets en frío unos 73.830 Bitcoin, mientras tan solo a nivel mundial en el mismo tiempo los mineros han producido 15.300, vemos una gran diferencia, ¿no? Quiere decir que tenemos un déficit en la oferta importante, esto es alcista, y muchos de estos mineros no están vendiendo o mandando todo este Bitcoin en las exchanges, están holdeando ellos mismos. Por lo tanto, si esta tendencia continúa, se compra, se sustrae, así sean tendencias previas que tuvieran de Bitcoin en las exchanges, se está sacando y las reservas de las exchanges están disminuyendo. Eso sí que tiene alguna connotación alcista en el tiempo. Y de hecho eso se está acelerando, como vemos acá. Si mi predicción es correcta, cuando veamos el tipo de interés la semana que viene, miércoles, veremos otra cascada así, que fue como ocurrió en julio cuando se dio esa tasa y salió esta cascada de Bitcoin de la exchange, que subió el precio desde los nada despreciables $29,000 hasta un tope de 52. Si vemos otra situación así, muy posiblemente Bitcoin ya se monte sobre 70-80. Ahora, ¿estoy diciendo que va a ocurrir la semana que viene? No sabemos cuál va a ser el precio de Bitcoin la semana que viene. Solamente yo voy manteniendo la línea de mi análisis fundamental, que es ver lo que hace la banca y ver lo que hace la cadena. Y vamos en direcciones totalmente opuestas. La banca en el mundo necesita más dinero para mantener este esquema Ponzi. Bitcoin está quedándose sin liquidez. Es decir, no liquidez en dólares que están entrando, sino que no hay moneda circulante. El suministro líquido de Bitcoin es muy grande, un 90% de monedas que nunca se mueven, están ahí por fuera, más los millones de monedas que se han perdido que no se pueden vender. Así que está escaseando y en pocos años va a tener una emisión o una inflación menor que la del oro, el Bitcoin. Así que vamos para arriba en este mercado en ese sentido, analizando esto. Claro, las oscilaciones a corto plazo te pueden quemar si estás haciendo trading. Hay gente que siempre se va a rasgar las vestiduras con eso. Hay gente que quiere especular a corto plazo. Bueno, muy bien. Quieres ir para arriba, para abajo con el precio, sabes que eso tiene sus riesgos. Pero los que somos más hodlers, sabemos que, bueno, yo desde 2016, que Bitcoin estaba en $700-800, no ha parado de subir y esa ha sido mi recomendación inicial desde el principio. Vamos a hacerle dólar cosas veras a esto. De todas maneras, yo siempre invito a la gente a mi academia, que se metan ahí en la descripción del video, pueden ver todo lo relacionado a esta academia y pueden hacer las cosas de manera profesional, incluso hasta el trading. Eso es lo mejor que pueden hacer. Ahora, otra de las métricas que me gusta y que está aumentando es la posición neta en los balances, y fíjense que tenemos una nueva barra más baja, va a ser más negativa. En este caso con un déficit de 88.000 Bitcoin en las posiciones netas en los exchanges. Así que, como les digo, menos oferta disponible para vender. Y estos picos coinciden precisamente con los aumentos exponenciales que ha tenido el precio durante todo este bull market. Solamente tuvimos liquidaciones forzosas aquí en la corrección, cuando Winnie Pooh expulsó a los mineros de China. Pero de resto, el mercado viene en crecimiento. Ahora, si vamos a métricas más interesantes, vamos a ir a lo que es el Exchange Fund Ratio, ¿okay? Que nos habla de la volatilidad de Bitcoin. ¿Por qué sucede? Porque cuando hay aumento de volatilidad, el precio tiende a caer. En la línea morada vemos lo que es la disminución de la volatilidad de Bitcoin. Así que en realidad en esta franja, si lo comparamos con los meses anteriores, ha venido disminuyendo. Sobre todo después de la caída, la volatilidad viene cayendo. Así que el mercado está a la espera de algo. El mercado está a la espera, pienso yo, que tiene que ver con la política monetaria, que va a impulsar muchísimo el precio. Entonces esta disminución es positiva para el mercado alcista, ya que si viéramos un pico exorbitado o aumentos exorbitados en la volatilidad, eso implica que vienen caídas en el precio.
Mientras nos mantengamos por esas medidas, por estos, vamos a decir, niveles, el precio va a seguir creciendo de manera orgánica. También tenemos otra que es el Miners Position Index de los mineros. Como les digo, desde que llegamos a los nuevos máximos, toda medida sobre el nivel 2 o 3 de este índice, fíjense que el 5 está aquí, es que los mineros están vendiendo activamente Bitcoin. Pero lo que hemos visto es que esto ha colapsado y se ha mantenido en un rango muy definido sin importar el precio. O sea, que los mineros, a ese análisis que yo hice en Twitter de los 15.000 y tantos BTC que se han producido, porque es el cálculo mundial, porque es decir, diariamente se producen 900 Bitcoin en el mundo por el tiempo que yo establecí, son más o menos unos 15.000. Es decir, eso lo podemos saber con exactitud porque el protocolo nos dice minuto a minuto cuánto Bitcoin va a haber y podemos extrapolar esto al futuro. Por lo tanto, el stock to flow funciona. Entonces sabemos que los mineros no están vendiendo en estos niveles. Posiblemente cuando el precio se dispare sobre 60, 70, empecemos a ver una actividad de venta de los mineros aún mayor. Y hemos visto que la tasa hash se ha recuperado. Por lo tanto, el outlook lo que podemos interpretar de esta métrica es que a largo plazo los mineros están siendo positivos con el precio de Bitcoin y están reteniendo lo más que pueden esas tenencias. Por lo tanto, esto es algo muy interesante. Además que esas tenencias pueden servir de colateral para tomar deuda. Estas empresas, algunas ya cotizan en bolsa, reciben financiamiento por otras vías. Es decir, la forma en que ellos estructuren la deuda les permitiría financiar las operaciones mineras, más la expansión que ya expliqué en mi último video, de países que van a dejar básicamente los recursos gratis para que los mineros puedan extraer Bitcoin, hacen que tú puedas darte el lujo de retener más Bitcoin, lo cual es más alcista aún para el precio. Si analizamos, el protocolo fue diseñado para recibir todos estos ataques, todos estos shocks, y mientras peor le vaya al mundo, más resistente y fuerte y durable es Bitcoin, permitiéndonos por fin darle la vuelta y una transición a este sistema, a un mejor modelo financiero, donde finalmente el individuo tenga el poder o la última forma de poder de propiedad, que es la llave privada, al cual le permite trasladarse a donde sea mejor tratado en el mundo, y los gobiernos tendrán que negociar con las personas que estén educadas financieramente para que paguen impuestos en sus legislaciones. ¿Por qué? Porque simplemente te trasladas a otro lugar o, en el peor de los casos, que te quieran arrinconar, simplemente no te pueden sustraer el Bitcoin y se quedan sin recursos. Lo otro es optar por sus divisas nacionales que no sirven para nada. Entonces ya básicamente le están rogando a los mineros: vengan a minar, vamos a crearles leyes, vamos a quitarles los impuestos como ha hecho El Salvador, tanto a ganancia de capital como a ingreso en Bitcoin. Esa es la manera y esa es la teoría de juego. Ahora todos los Bitcoiners tenemos un pequeño paraíso en El Salvador. Entonces, como les digo, esa teoría de juego está en pie. Y mientras más colapse este sistema que se está derrumbando, como pueden ver con lo de Evergrande, los otros bancos y todo este tema controlado por estas autoridades, por la fuerza y por el monopolio de la fuerza, veremos que Bitcoin va a seguir creciendo. Simplemente tienes que comprar tu Bitcoin, guardarlo en tu billetera y seguir educándote, que es lo más importante. Y bueno amigos, hasta acá quiero dejar este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.